Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto, el programa jurídico de Estado de Alarma. Como todas las semanas, tenemos tres grandes juristas, tres grandes abogados con los que vamos a comentar los temas más candentes de actualidad que han ocurrido durante esta semana. Hoy tenemos tres temas muy importantes de los que vamos a hablar. En primer lugar, tenemos que hablar de ese tema de Rocío Carrasco, que bueno, eh, acusó a su exmarido, Antonio David, de malos tratos, etcétera. 10 años después, ahora de repente sale en televisión, en una orgía de medios de la telemierda, de la telebasura de este país, para cobrar, eso dicen, 1 millón de euros por salir a destapar pues, sus vergüenzas, sus intimidades, a vender su vida, que es a lo que se ha dedicado esta señora desde hace décadas, a salir en las televisiones y a vender su vida, y de repente, 10 años después, cuando estos ya estaban totalmente trasnochados, el Antonio David y Rocío Carrasco, hace cuánto que no se les ve, ¿no? En televisión, pues de repente vuelve a salir con la historia de su vida del maltrato pues de Antonio David hacia Rocío Carrasco. Sorpresivamente, pues Mediaset ya conocía este contenido de este reportaje, porque no se hizo en directo, se grabó y luego se emitió. Entonces, los directivos de Mediaset, esto es algo que a mí me deja pasmado, conocían ya el contenido de lo que se iba a decir, de esos maltratos a Antonio David, pero casualidades de la vida, a Antonio David solo le despiden de Mediaset en cuanto el programa se emite. Es decir, para darle más bombo al asunto, para darle más publicidad al asunto. Seguramente luego le volverán a readmitir dentro de unos meses. Pero la cuestión es esa, ¿no? Menudo peliculón, el peliculón de la semana hemos tenido, ¿no? El peliculón de Antena 3 hemos tenido esta semana con el caso de Rocío Carrasco y Antonio David. Algo, la verdad es que vergonzoso. Yo cuando veo esta telebasura y que se le da tanto bombo a esta telebasura y que luego encima esa telebasura, esa telemierda, eh, acaba empapando hasta la política, porque es que se han hecho eco todos los partidos políticos de este caso, hasta Vox ha caído en la trampa. Ha empapado todo, todas las redes sociales, todo el mundo pendiente de esto. Esta semana nuestra princesa Leonor ha tenido su primera aparición con 15 años en el Instituto Cervantes y ¿quién lo sabe? ¿Lo sabe alguien? Si le preguntas a alguien por la calle lo sabe, pero si le preguntas a alguien por lo de Rocío Carrasco, seguro que te lo saben contestar y seguro que saben de qué van. O sea, es algo vergonzoso y a mí me da vergüenza ajena de mi país. Y bueno, cambiando de tema, tenemos que hablar también del caso del exmarido de Mónica Oltra, de esta mujer, de Mónica Oltra, pues que tiene un exmarido que la verdad es que da miedo, ¿no? Un tipo siniestro que ha vuelto a ser condenado a 5 años por abuso a una menor. Y bueno, hablando de este tema, a mí me recuerda a estas menores tuteladas de Baleares, a las que no hicieron ni caso ni el Partido Socialista ni Podemos, ¿no? Después vamos a hablar de la Junta Electoral que concluye que Iglesias infringió la ley al anunciar su candidatura desde el despacho de vicepresidente. Bueno, la verdad es que se las dio de chulo y le han caído pues varias tortas, ¿no? Quiso hacer su meeting, su programa desde una posición preeminente, desde su despacho de vicepresidente, de ministro y vicepresidente, y ahora parece ser que infringió la ley. Entonces, esto, menuda asesoría jurídica tiene Podemos. Ha infringido la ley al anunciar, en concreto, su candidatura desde el despacho de vicepresidente. Vamos a contar, por último, también, a ver si nos da tiempo, esta sentencia, esta condena confirmada de 20 años de cárcel para Rodrigo Lanza por el famoso crimen de los tirantes, que mató a un hombre porque llevaba unos tirantes de la bandera de España. Recordemos ese caso que salieron todos estos políticos de Vox con los tirantes de España para solidarizarse con ese hombre, el Rodrigo Lanza,
que era un punky, que era pues un antisistema con cresta, con piercings y demás, y que ahora parece pues un confesor, ¿no? Con ese pelo de medio lado y con esa camisita, pues ha sido finalmente condenado a 20 años de cárcel, porque le metió una paliza a un hombre y lo mató. O sea, hay que ser animal. Así que nada, vamos a comentar estos temas. En primer lugar, bueno, antes de nada, quiero presentar a nuestros invitados de hoy, que es Agustín Martínez, nuestro querido abogado penalista, nuestro habitual del programa El Veredicto. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenos días, todo bien, buenas noches, perdón, todo bien, todo magnífico y dispuesto a seguir aprendiendo de don Ricardo y por supuesto de don Fernando. Tenemos también con nosotros a... Que por cierto, perdóname, me sorprende, Sí. lleva un cartel poniendo comunismo. Cuidado, porque a ver si se nos ha... A ver si vamos a tener... Ahora. Digo, a ver, ahora. Me ha preocupado por un momento, he sentido escalofríos. Y tenemos, bueno, ya lo ha presentado Agustín, a Fernando de Rosa, que es nuestro senador, senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien, buenas noches y también es un placer estar aquí, pero bueno, comunismo o libertad, ¿eh? Comunismo o libertad. Y por último tenemos con nosotros a Ricardo Ruiz de la Serna, que también le conoceréis de otros programas de otras semanas pasadas. Ricardo, al igual que Agustín, es abogado también penalista. ¿Qué tal, Ricardo? No se te oye. El micro. Ahí. Voy. Es que, Rodrigo, estoy encantado de estar con vosotros, pero tú haces unos resúmenes de las causas judiciales que parecen noticias del caso. Dice directamente, le pegó una paliza y lo mató. Gloria Serra me va a contratar para lo de la sexta, los programas esos de los narcos. Es que vosotros imaginaos, Agustín, Fernando, a Rodrigo de fiscal. Señoría, brevemente, le pegó una paliza y lo mató. Ya está. Informe. Pues a veces agradece esos en dos informes frases cortos, con una copulativa. Le pegó. Por eso digo que aquí, además de periodista, aquí hay madera de penalista o de fiscal, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Pues nada, vamos a empezar con el tema que he dicho antes, que es vergonzoso y asqueroso, pero hay que hablar de ello, que es el caso de Rocío Carrasco, ¿no? Es un caso que yo creo que Agustín está más leído de ese tema, ¿no? Y que yo creo que nos puede dar una buena versión de este asunto, ¿no? Agustín, empieza tú, si te parece. No os riáis porque lo que no es ninguna tontería lo que está pasando, no es ninguna tontería y es algo que tiene una gravedad y una trascendencia brutal porque no se trata de un programa del corazón o no se trata de una de un mero docu-crime, true crime, como se llama ahora, como dicen los snobs. Se trata de algo muchísimo más grave. Se trata de cómo una cadena de televisión, en un momento determinado, en un programa o a través de la estructura de un programa cuyo propio presentador y alma mater definió como que esto era un programa de rojos y maricones, a partir de ahí se hace una especie de... se convierte en un tribunal popular al mejor estilo de los tribunales revolucionarios en la Francia de Robespierre o como una pura ordalía, o sea, un juicio de Dios, en el cual se plantea que una señora a la que sinceramente yo no voy a entrar a juzgar, es decir, ella cuenta una experiencia previo pago de unos monumentos estratosféricos, que no ha podido obtener un resultado satisfactorio en sus peticiones ante los tribunales, entre otras cosas de menor importancia y muy probablemente porque no llevaba razón,
porque no alcanzo a entender que el tribunal estuviese prevaricando y dictando una sentencia injusta a sabiendas, sino simplemente porque de las pruebas que se aportaron no se obtuvo un resultado. Visto eso, pues una cadena de televisión le ofrece un altavoz para poner de vuelta y media, dicho de una manera vulgar, para acusar a su anterior pareja de los peores crímenes que ahora mismo te pueden acusar, que es de ser un maltratador. Bien, si eso es suficientemente grave, y eso tendría una respuesta judicial inmediata por parte del ofendido, para mí lo que realmente adquiere trascendencia es la reacción de determinados políticos y de determinadas personas que vulneran de una forma flagrante la presunción de inocencia. Y me centro exclusivamente o puntualmente en una de ellas, que es probablemente la más escandalosa, que es la actuación de la señora Montero. La señora Montero se permite el lujo, sin el menor tipo de ambajes, de, viendo el programa, seguramente asesorada por su, no sé si por su niñera o por alguno de sus miembros del equipo de asesores que pueda tener, que son muchos, de publicar un tuit diciendo que Rocío Carrasco es una víctima de violencia de género. La señora Irene Montero es, entre otras cosas, una analfabeta jurídica y una irresponsable, porque la directiva 2016-343 del Parlamento y del Consejo Europeo dice claramente que se vulnera la presunción de inocencia si las declaraciones de las autoridades públicas o resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable. Esta señora está declarando sin ningún tipo de elemento más que la declaración de una de las partes a otra como culpable. Y eso es muy grave. Y eso es lo que está ocurriendo en este país. Y eso es lo que está ocurriendo en este país con muchos hombres. Y cuidado, claro que hay maltrato a las mujeres, por supuesto que sí. Y por supuesto que las mujeres deben estar protegidas, sin el menor género de duda. Y seguramente con penas mucho más graves de las que ahora mismo afectan a las personas que cometan ese delito. Pero este país, el Estado de Derecho, se basa única y exclusivamente en un principio de presunción de inocencia. La carga de la prueba corresponde a quien denuncia. Y como perfectamente nos puede ilustrar Fernando, que lo sabe muchísimo mejor que yo, es posible condenar a una persona con solamente la declaración del denunciante. Es perfectamente posible cuando ésta revista una serie de requisitos que está perfectamente establecido por el Tribunal Supremo y que no creo que sea ahora mismo necesario recordarlos. Pero sí es perfectamente posible condenar a alguien por la mera declaración de la que en este caso es presunta víctima. Pero el hacer, cuando ya un juzgado, un tribunal, ha resuelto de forma categórica un asunto, volver a revivirlo en televisión, trasladando, además de una manera maquiavélica por parte de la cadena, la reconstrucción con toda una música ad hoc, unos personajes que aparecen dejando perfectamente claro el sufrimiento de esta chica, que lo habrá podido tener y habrá que determinar por qué motivos los ha tenido, eso ya lo ha resuelto un tribunal y no se puede juzgar en un plató de televisión. Yo que me he visto sometido o he participado en un juicio mediático, no es lo mismo un juicio mediático en el cual las partes tienen o trasladan por diferentes motivos el argumento a un plató de televisión, a que a ti te juzguen en un plató de televisión sin que tengas la más mínima capacidad de defensa. Eso no es un juicio, eso es una hordaría, eso es una barbaridad. Agustín, bueno, voy a pasar a Fernando y luego seguimos con él. Fernando. Mira, todo lo que es relativo a esta figura, que es la violencia de género, todo lo que tengamos que rehuir del espectáculo. Yo creo que con este espectáculo están haciendo un flaco favor a la mujer maltratada, porque están banalizando, están convirtiéndolo en algo crematístico y están convirtiéndolo como algo, efectivamente, un espectáculo televisivo.
yo creo que tendría más credibilidad si ella hubiera acudido a los tribunales de justicia, hubiera realizado esa denuncia en los tribunales de justicia, que es quien tiene que determinar. Lo demás es show. Y lo demás, por tanto, es arrastrar la lucha de muchas mujeres que evidentemente sufren violencia de género, banalizándola, diciendo que es un espectáculo y que se obtiene un beneficio económico a cambio de ese espectáculo. A mí me ha dado muchísima tristeza verlo, pero sobre todo pensando en las mujeres maltratadas que están en condiciones lamentables y que no pueden acudir a un plató de televisión, no pueden tener ese beneficio económico. Por eso creo que los medios deberían tener mucho cuidado a la hora de utilizar temas tan delicados y tan sangrantes como es la violencia de género como show televisivo, porque al final se banaliza un problema y se banaliza una lucha que muchas mujeres de una forma clara y una forma cierta tienen, porque la agresión existe, el violentador machista existe, pero lo que no podemos convertirlo en un show, ni podemos convertirlo en algo que es para que la gente esté en su casa, en el sofá, desde su casa, casi comiendo palomitas, viendo cómo se despellejan y cómo hablan de un tema tan delicado. Y por eso creo que es algo obsceno. Y esa es la palabra, obscenidad. Ricardo. Lo que vimos el otro día fue un linchamiento. Y creo que deberíamos reflexionar sobre las consecuencias jurídicas que pueden tener estos linchamientos a los que asistimos, ¿no? Donde hubo, por una parte, lo que decía Agustín, la declaración de los responsables públicos, cuidado, que puede viciar en cuanto puede atacar la presunción de inocencia un hipotético proceso, ¿eh? Hay que pensar que ya se ha presentado Antonio David como presunto culpable, cuando en realidad la presunción no es de culpabilidad, es de inocencia. Luego hay otra cosa que tiene que ver con el modelo de programa. El formato del programa, y como decía antes Fernando, la ausencia de una denuncia previa, hay que recordar que las denuncias anteriores terminaron en sobreseimiento. La ausencia de una denuncia puede viciar el proceso en la medida en la que puede arrojar sombras sobre la motivación del testimonio. Fíjate que antes Agustín resumía una cosa sobre la que yo querría incidir un momento. En España se puede condenar a una persona solo con el testimonio de la víctima. Se puede. Lo que ocurre es que uno de los requisitos, además de la persistencia en la incriminación, otro de los requisitos es lo que la jurisprudencia llama el ánimo espúreo. Si quien vaya a juzgar sospecha que puede haber un ánimo distinto de denunciar los hechos, por ejemplo, que pueda haber un tercero que ha influido, por ejemplo, que puede haber una reconstrucción de los relatos para perjudicar, si sospecha esto, puede terminar absolviendo, a pesar de que el testimonio de la víctima podría haber servido como única prueba de cargo. Entonces, estos programas, aunque parece que no, luego tienen consecuencias y pueden tener consecuencias procesales. Luego hay una última cuestión que me parece que también es de justicia que la consideremos. ¿Qué vale en España que a una persona la absuelvan si después se puede hacer un programa de televisión, le absuelvan o le sobresean provisionalmente la causa? Bien sentencia absoluta, bien declaración de inocencia o bien sobreseimiento provisional de la causa. ¿De qué sirve eso si después se va a poder hacer un documental o se va a hacer un programa de televisión y aquella resolución de archivo finalmente no va a tener ninguna virtualidad? Es verdad que a veces el archivo es provisional, el sobreseimiento es provisional y se puede reabrir la causa, pero la forma de reabrir la causa es lo que decía Fernando, es ir a la policía, a la Guardia Civil o al juzgado, presentar los nuevos indicios que puedan servir en su momento en el juicio como material probatorio, pero que justifiquen reabrir la causa. Es que si no terminamos teniendo un doble sistema que es la administración de justicia y la gestión del linchamiento. Y la segunda resulta ser la que parece tener mayor popularidad. Es que pero Ricardo, una cosa. Ricardo, una cosa. Agustín. Sí, claro que esto
a esta mujer no le quitaron la custodia de los hijos y la tenía su marido. Es que yo no conozco muy bien este tema, pero es que el asunto de familia... Es que a esta mujer le quitaron la custodia de los hijos. Es que los tienen perdidos. Vamos a ver. No te querría dar una información imprecisa. A mí me huele, ¿sabes a qué me huele a mí? A película de ciencia ficción, ¿sabes? No. Todo lo que me huele a mí. No. Agustín. Vamos a ver. No me atrevería a decírtelo, Rodrigo, no lo sé. Es que no se trata de si es ficción o no ficción. No entres en el juego, Rodrigo, del yo no te creo ni el yo sí te creo. Ese es un juego absolutamente ajurídico. Ese juego es juego de meeting y de barra de bar y, si me apuras, de manifestación absolutamente ridícula. Los tribunales no funcionan en el yo sí te creo o yo no te creo. Por lo tanto, no entres tú tampoco. 3 matizaciones. En primer lugar, decía Fernando, es que lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales. Pues claro que ha acudido a los tribunales. Claro que ha acudido a los tribunales. El problema es que los tribunales no le han dado la razón. ¿Y qué hace con esto? Cobrarse la factura. Cobrarse la factura a un precio brutal. Porque voy a mi campo con mi público, con mi árbitro, y voy a hacer mi juicio, que voy a ganar sin ningún tipo de problema y además voy a cobrar por ello. Claro que se ha acudido a los tribunales. Esto no es una denuncia que sale hoy, porque esta chica, por los motivos que sean, hoy ha decidido poner en conocimiento del mundo que ha sido agredida o que ha sufrido todo este tipo de maltrato. Es así. ¿Qué ocurre? Que lo que no se puede convertir un programa de televisión, y menos porque un programa de televisión puede hacer lo que quiera hasta que legalmente sea permitido. Lo que no pueden es los políticos, en función de sus intereses, aprovecharse de algo tan absolutamente deleznable. Porque los políticos de este país, de todos los colores, deberían ser especialmente escrupulosos con la administración de justicia, cosa que evidentemente, y tú perfectamente conoces, no lo son. En segundo lugar, algo que sí me ha producido, tú hablabas de obscenidad, algo que me ha producido una tremendo asco, una tremenda sensación de espectáculo obsceno, como tú decías y como tú calificabas, es comparar la figura de Ana Orantes con Rocío Carrasco. Ana Orantes es una señora que en un programa de televisión en Canal Sur, que estaba Irma Soriano y que yo precisamente recuerdo haber estado viendo en ese momento, empieza a narrar un episodio por el cual su marido se había pasado toda la vida agrediéndola, toda la vida pegándole, toda la vida humillándola, como se habían pasado muchos hombres en épocas muy antiguas o mucho más anteriores, humillándola de forma, vejándola de forma brutal. Y esa mujer lo contaba sin ningún tipo de interés, sin cobrar una sola peseta por ello, y diciéndolo desde el corazón y desde el estómago, y fíjate, y sin odio. Como consecuencia de ello, es verdad que en aquella supuso todo una modificación de la legislación, porque esa mujer la quemó su marido en su casa, porque en aquel momento la legislación permitió que esa señora estuviese compartiendo la vivienda con un absoluto criminal y un absoluto canalla que la mató. Poner el nombre en la misma frase de Ana Orantes con Rocío Carrasco es verdaderamente insultante y es verdaderamente lamentable, porque las cosas no son así. Y en tercero, hablabas, Ricardo, de lo que es la presión mediática en un asunto. Te puedo asegurar que más presión mediática que ha habido con el tema de la manada no lo ha habido con ningún asunto. Presión política directa, con declaraciones de todo el mundo. Pero ya no solo de izquierdas o de derechas. Un ministro del partido, que forma parte, Fernando, del Partido Popular, se permitió el lujo de hablar de los problemas particulares de un magistrado que había hecho una sentencia impecable, amargándole la vida. Amargándole la vida hasta tal punto que tuvo que cambiar su propia imagen. Bien, pues ningún tribunal, cuando en uno de los argumentos se planteaba, oiga, es que este juicio está viciado, ninguno de los tribunales, ni muchísimo menos el Supremo, ni el Tribunal Superior de Justicia, entendió que había la menor presión mediática. Los jueces están ajenos a eso. Y te puedo leer frases de la sentencia que producen escarnio. Decir, no, que un juez está sometido a que un programa de televisión o un ministro haga o diga cualquier tipo de comentario. No,
digo, por Dios, eso es ir contra la imparcialidad de la justicia. Pues tú mismo estás diciendo que eso es perfectamente posible y es real. Y desgraciadamente lo hemos tenido que soportar nosotros. Yo casi me niego, podría entrar porque conozco el asunto, pero casi me niego a entrar en los intríngulis judiciales del caso Rocío Jurado, de Rocío Carrasco, Antonio David, porque es que no vienen al caso. Es que nosotros también haríamos un juicio que no tendría ningún sentido porque no tenemos los elementos de causa. El elemento es cómo se puede, desde un programa de televisión, desde una cadena, con un sistema absolutamente controlado, mañana, tarde y noche, promover algo tan bárbaro como lo que está ocurriendo. Sea incluso o no, con la aquiescencia del propio Antonio David. Me da exactamente igual que a él le digan, bueno, tú hoy vas a pasar por víctima, pero mañana vas a pasar por de nuevo santo, o hayas sido santo antes y ahora seas víctima. Da igual. Es tan asqueroso que si hubiese en este país un, no sé cómo llamarlo, un comité que desde alguna manera, no te voy a decir que controlase los contenidos, pero sí que tuviese una mínima virtualidad en relación a esto, en el análisis de lo que se está poniendo en televisión y de lo que está viendo la gente, esto debería cortarse de raíz. Y yo creo que una de las cuestiones que debería hacer, no soy nadie para darle consejos a ningún compañero, líbreme Dios, pero a mí, el intentar paralizar que esto se repita, que se vuelva a repetir el programa la semana que viene, que esto sea por fascículos. Mañana el siguiente capítulo, la semana que viene el tercer capítulo, la cuarta el cuarto capítulo, que se vaya agarrando los pantalones el señor Ortega Cano y que se vaya agarrando los pantalones el hermano de Rocío Jurado, porque los próximos van por ellos. Es decir, que desde un programa de televisión se pueda hacer esto me parece algo de verdad deleznable. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque porque si no nos enrollamos con este tema. La verdad es que es un tema que nos da para horas. Además, teniendo a Agustín aquí, ¿no? Haciendo la comparativa con el tema del caso de la manada y los casos que se hacen mediáticos y los casos en los que, pues, al ser mediáticos hay una alarma social y que eso empuja a que la sentencia vaya en una dirección u otra. Pues la verdad es que son temas que dan para horas, pero bueno, nosotros no tenemos tanto tiempo. Además, creo que Fernando se tiene que ir en unos minutos. En cuanto me avisen, Fernando, por el WhatsApp, cuando tú quieras, ¿eh? Pero me gustaría, antes de que te fueras, que comentases este caso, ¿no? De Mónica Oltra. Mónica Oltra es vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, por este partido, por Compromís. O sea, yo creo que no hay nada más ridículo en este país que ser nacionalista valenciano. O sea, es que yo creo que es algo que, no sé, de repente van a aparecer un nacionalista cordobés un día. Entonces, bueno, esta mujer es pues vicepresidenta de la Generalidad por Compromís. El presidente, recordemos que es Ximo Puig. Entonces, bueno, tiene un exmarido que lo han vuelto a condenar a 5 años por abusar de una menor. La verdad es que es un caso siniestro, ¿eh? Y además a mí me recuerda mucho al tema de los abusos de las menores tuteladas en Baleares, que el Partido Socialista y Podemos pues no quisieron investigar. No quisieron investigar porque estaban implicados pues, algunos elementos de sus partidos, ¿no? Entonces, quiero empezar por Fernando con este tema y que nos comente. Fernando. Gracias. Bueno, tú decías que lo peor es un nacionalista valenciano, lo peor es un nacionalista en Valencia que quiere ser dependiente de los países catalanes y por tanto depender de Cataluña. Por tanto, fijaros, eso ya es lo peor. Y eso es esta señora, la señora Mónica Oltra, líder de Compromís. Efectivamente es un caso que es sangrante. Su exmarido estaba trabajando en un centro de menores a través de una fundación pagada por la Consellería que lidera en la actualidad la señora Mónica Oltra, y que este señor se dedicaba a abusar constantemente de una menor, en este caso una niña de 13 años. Una niña de 13 años que cuenta y refleja la sentencia las atrocidades, las torturas sexuales
que le sometía todas las noches a esta niña. Pero es que esta niña estaba tan aterrorizada porque le dijeron que este señor era alguien muy importante y por tanto que estuviera callada porque era una persona muy importante. Y tuvo que ser una compañera quien dijo lo que estaba sufriendo esta niña. La directora del centro, de la cual es nombrada directamente por la señora Oltra, le dijo que no le creía. Madre mía. Le dijo que no la creía, que era una mentirosa. Y que por tanto que se callara, porque no se creía que su compañero, en este caso el marido de Mónica Oltra, hiciera esas cosas. La niña al final, otra compañera fue a la policía, denunció y empezó a actuar la fiscalía. Se emitieron informes por parte de la consellería diciendo que esta niña mentía, que era una mentirosa patológica, que era una niña absolutamente desestructurada y que por tanto no decía la verdad. Y cuando fue al juzgado, fue esposada. La niña de 13 años fue al juzgado esposada a declarar y se le negó cualquier veracidad. Lo que pasa es que el médico forense del juzgado determinó de forma clara que esa niña no mentía, que estaba siendo objeto de una tortura sexual diaria por parte del, en ese momento, marido de la consellera de vicepresidenta Mónica Oltra. Y se fue a juicio. Fue a juicio y fue condenado este señor. Este señor recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia porque decía que había un informe que con posterioridad emitió la Consejería de Igualdad de Servicios Sociales, es decir, que la Consellería con posterioridad emitió un dictamen exculpatorio de este señor. Y por tanto, el Tribunal Superior de Justicia dijo que había que repetirse el juicio porque no se había tenido en cuenta ese dictamen posterior. Se ha vuelto a celebrar el juicio y se ha vuelto a condenar en esos 5 años porque el médico forense, que se ha mantenido en todo momento, desacreditó punto por punto el informe emitido por la propia consellería de la cual es titular la que era mujer del condenado. Por tanto, no es que se haya ocultado la agresión sexual, sino que se han emitido hasta 3 informes con el único objetivo para desacreditar a una niña de 13 años. Y eso es lo que ha realizado esta señora. Y ahora, con toda la cara dura, la señora Oltra ha pedido comparecer en las Cortes Valencianas para decir que ella es la víctima y que está siendo agredida por los medios de comunicación y por la oposición, vinculándolo con su ahora ex marido, pero considera que ella es la víctima. Y a lo que, claro, la víctima es la niña de 13 años. Una niña de 13 años aterrorizada y que fue, ya digo, esposada como si fuera la propia condenada. Y hoy ha hecho una declaración esta niña que ahora ya tiene 18 años, diciendo que está aún aterrorizada, que cuando le preguntaba el abogado de este señor, dice que se sentía como ella, como sucia, como atacada. Es terrible, terrible lo que ha ocurrido con esta menor y siendo tapado por la Consejería de Bienestar Social y de Igualdad de la señora Oltra. No, a esta niña le han destrozado psicológicamente la vida, ¿no? O sea, tan joven, además, justo en una edad en la que empiezas a desarrollar tu personalidad, que son los 12, 13, 14 años, y que te hagan eso, esa niña, pues seguramente estará yendo a tratamiento psicológico desde hace ya mucho tiempo. Pero, Fernando, yo te quería preguntar, ¿tú crees que Mónica Oltra no es que tuviera algo que ver en el abuso porque no tuvo nada que ver, pero de alguna manera intentó proteger a su exmarido aprovechándose del cargo que tiene y que tenía en la Generalitat Valenciana? O sea, que a lo mejor se pudieran depurar responsabilidades políticas, ¿no? En ese sentido. Evidentemente ella no tuvo nada que ver con este delito. Lo que sí ha tenido que ver es que ha consentido que se emitieran informes
antes, durante y con posterioridad al juicio, con el único objetivo de exculpar a la consellería, porque fíjate hasta el retorcimiento. Mónica Oltra ya no le importa lo que le ocurra a este individuo delincuente, sino lo que ha estado intentando a través de la consellería desvincular a la consellería y a su propia persona de toda la actuación y de que se intentara tapar por parte de la propia casa tutelada, se intentara ocultar y tapar los actos que se estaban realizando. Ella únicamente está mirando por sí misma, por su vertiente política. Ahí lo que le ocurre a su exmarido le da exactamente igual. Lo que le ocurra a la niña, a la verdadera víctima, le da exactamente igual, porque ella, a través de Twitter y a través de Compromís y de su partido, están diciendo que la víctima en todo esto es ella. O sea, ella está diciendo que la víctima es ella porque está siendo atacada por la oposición y por la prensa, etc. Ella únicamente quiere desvincular su imagen, su persona de todos estos hechos. Pero claro, es que la sentencia, me gustaría que la leyerais. La sentencia es tremenda. Dice hasta 7 supuestos en los cuales la Consellería ha realizado actuaciones para desacreditar a la menor en lo que estaba realizando. 7 informes. Tanto Agustín, que está familiarizado en estos temas, me gustaría que si él sabe de algún caso en el cual el organismo público hasta en 7 veces dicta informes rebatiendo lo que dice el médico forense y con lo que dice la propia los peritos públicos, ¿no? Y eso es, por tanto, esa es la responsabilidad política de ella, ¿no? Y esa es la verdadera responsabilidad política. Agustín. Yo, varias cosas. Primera, salvo error o opinión por mi parte, se trata de la sentencia de la Audiencia Provincial. Todavía queda un recurso ante el Tribunal Supremo, si no me equivoco. Con lo cual, ¿es correcto, Fernando? El Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia, correcto. Por lo tanto, todavía queda un recurso ante el Tribunal Supremo. Y como a mí me gusta siempre intentar ser lo más exquisito en relación a este tema, ese señor es inocente. En la actualidad sigue recayendo sobre él la presunción de inocencia. Dicho lo cual, hay que comentar todo lo que perfectamente ha dicho Fernando, porque todo es absolutamente cierto. Es decir, ahora mismo su situación procesal es esa. Segunda cuestión, ¿la señora Oltra tiene alguna responsabilidad en lo que haya podido hacer su exmarido en ese momento y marido en el momento de los hechos? Ninguna. Cero. No tiene ninguna responsabilidad, ni política si quiere. No tiene ninguna. Cuidado. Salvo que en su condición de consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de Valencia hubiese utilizado su poder para intentar que esa declaración de esa niña hubiese intentado pararla de alguna manera y hubiese intentado utilizar su posición de consellera para que las personas trabajadoras de la misma emitiesen informes contrarios a la niña. Pues bien, como perfectamente ha dicho Fernando, eso es lo que ha hecho. Y eso es lo que dice en el fallo el Tribunal Superior. Solo las personas ajenas al ámbito de la conserjería dotaban de credibilidad al relato de la menor. En la conserjería nadie se la creía. El famoso yo sí te creo, que vale para todo el mundo, no valía para esa niña. ¿Y por qué no valía para esa niña? Porque es que estaba acusando a la mujer de la consellera y al marido de la consellera, y evidentemente eso no había que paralizarlo de alguna manera. ¿Qué había que decir? Pues que la niña era problemática, mentirosa e incluso violenta. Hombre, una niña que está en un centro, desde luego, pues hombre, tendrá una serie de problemas evidentemente derivados de lo que sea. Pero eso no va a hacer que se le quite credibilidad. ¿O sí? O cuando resulta que me interesa
voy a utilizar todos los medios para desacreditar la palabra de la víctima, aunque sea mujer, aunque sea una niña, porque me afecta a mí. Ahí es donde le afecta a la señora Oltra. Y la señora Oltra, evidentemente, como muy bien ha dicho Fernando, no es víctima de nada. Es probablemente consciente o inconscientemente presunta cooperadora en que la Consellería hubiera hecho una actitud contraria al resto de los informes de todas las personas que hayan podido participar y analizar este procedimiento, que daban la razón a la niña. Es que es muy curioso, decía, ¿alguna vez ha ocurrido? Desde luego a mí profesionalmente nunca, porque lo que no parece que sea de recibo es que la propia entidad encargada de custodiarte, que de ahí se deriva una responsabilidad patrimonial sin duda a la administración de lo que le haya podido padecer esta niña dentro del centro, evidentemente que esa entidad intente desacreditar a la chica en base a, aspectos que nada tienen que ver con lo que se está denunciando, que son los abusos sexuales. Por lo tanto, vamos a esperar al Tribunal Supremo, vamos a esperar lo que diga, pero la señora Oltra, desde luego, queda muy desairada en este asunto. A mí me encantaría saber, ya no la opinión de la señora Oltra, sino la opinión del señor Baldoví, que siempre me ha parecido un tipo, sinceramente, con una cierta coherencia, más allá de que puedas estar o no de acuerdo con aspectos políticos, pero siempre me ha parecido una persona con una cierta coherencia. Me encantaría saber la opinión del señor Baldoví. Ricardo. Hay dos cosas, Rodrigo, en la sentencia que yo creo que son interesantes para situar este tema del testimonio de la víctima, ¿no? La primera es que en la propia audiencia, que repetía el juicio tal como le había ordenado el Tribunal Superior de Justicia, explica por qué cree a la víctima. Explica por qué descarta el ánimo espurio. Y esto es interesante. Antes estábamos hablando del valor que tiene el testimonio de la víctima. Las pruebas, en un proceso penal, las pruebas no se cuentan como quien cuenta bolis. Se sopesan, se ponderan. Y cuando concurren las circunstancias, el testimonio de la víctima es un testimonio muy importante y en algunas ocasiones decisivo. Y en este caso se explica por qué no hay un ánimo espurio. El tribunal descarta que haya ningún ánimo de la víctima para inventarse una historia. Luego hay otro detalle. Aprecia la vulnerabilidad de la víctima. Este es otro punto del que a veces no hablamos, Rodrigo, y es importante para entender cuando se dice ¿por qué te creen o por qué no te creen? Bueno, una de las circunstancias que valora el tribunal es la vulnerabilidad. Y el tribunal aprecia que en este caso la víctima estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Dependía de la administración pública para todo. Y ahí yo quería retomar un momento algo que decía antes Fernando. Quien tenía que haber protegido a la menor, que es la administración pública, es quien en realidad dispone de sus recursos para impedir que esto termine llegando a juicio. Claro, la sombra de que se ha intentado lograr la impunidad de una conducta gravísima está presente aquí. Fíjate que el juicio se repite porque el acusado decía que había 2 informes que no se habían tenido en cuenta y que se deberían haber tenido. Bien, los han tenido en cuenta y aún así lo han condenado. Fíjate la diferencia que va de un linchamiento a un proceso. Fíjate la diferencia que va. Que en este caso, el propio acusado pidió que su juicio se repitiera porque había una prueba que le beneficiaba y que no se había tenido en cuenta. Y el juicio se ha repetido. Y lo han vuelto a condenar. Entonces, creo que hay un punto en el que a veces nos falta un poco de claridad a la hora de entender por qué el proceso es tan importante. Porque al margen de que uno pueda pensar quién tiene razón, ¿no? Lo que a veces uno dice, vamos, al final primero decides quién tiene razón y luego armas los argumentos jurídicos. Al margen de estos lugares comunes, ¿cómo se obtiene justicia? Es una condición fundamental para que efectivamente sea justicia y no otra cosa. Y este es un caso en el que se trató de impedir que esto llegara a un juicio. Mientras que era precisamente el juicio la forma de dilucidar si había o no había una responsabilidad, como finalmente se ha concluido que la había. Luego, por rematar, ¿no? La verdad es que te confieso, Rodrigo, que
este intento a veces que se hace de confundir víctima y de... Aquí la verdadera víctima es la persona que sufrió los abusos. Esta es la víctima. Y es casi, no solo es obsceno, sino es parte del ciclo de injusticia que la víctima sufre, que se la deje de lado y otra persona trate de presentarse como tal. Hay una falta aquí de claridad moral a veces, de no darte cuenta de qué estamos hablando realmente. Voy a despedir, antes de pasar al siguiente bloque, voy a despedir a Fernando, que se tiene que ir, y ya me han avisado que le estamos robando demasiado tiempo porque, claro, tiene otras obligaciones que atender. Así que, Fernando, oye, encantado y muchísimas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación una semana más. Es un placer estar siempre con vosotros, la verdad, y yo es un momento de verdad de tranquilidad dentro de todo el lío, porque debatir con vosotros es magnífico y sobre todo hablar de ámbitos jurídicos con tan magníficos profesionales. Bueno, muchas me despido gracias, y Fernando. buen fin de semana. Te esperamos para la semana que viene. Muchas gracias. Muy bien. Dios. Un saludo. Saludos. Bueno, pues vamos a pasar ya al siguiente bloque, yo creo, porque tenemos dos temas todavía de los que hablar y no sé si va a dar tiempo. Hay que hablar de Pablo Iglesias. Parece ser que ha infringido la ley, según la Junta Electoral, al presentar su candidatura desde el despacho de la vicepresidencia. Recordemos ese discurso, ¿no?, que echó de despedida, entre comillas, citando, recordando a los grandes luchadores comunistas contra el fascismo, etcétera. Y bueno, siempre en su línea, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo hizo desde el despacho de la vicepresidencia y parece ser que eso no se puede hacer. Lo tendría que haber hecho, en todo caso, desde su despacho de la sede de Podemos. Pero bueno, lo hizo desde un despacho institucional de un organismo público y eso, al parecer, infringe la ley. Así que, bueno, vamos a comentar este tema rápido, porque quiero también comentar el tema de Rodrigo Lanza. Se ha ratificado, confirmada la condena de 20 años de cárcel por el crimen de Los Tirantes, que antes se reía Ricardo, que ha sido muy tajante, que le pegó una paliza y lo mató, ¿no?, a ese señor de Los Tirantes. Así que, Agustín, si te parece, comentamos lo de Pablo Iglesias. ¿Qué te parece? Estos temas te gustan a ti. Este es el que ya entramos en la parte que te gusta a ti. No, pero bueno, en su chulería de siempre, ¿no? Lanzando el discurso desde la posición preeminente de vicepresidente, y es que ha llegado la Junta Electoral y le ha metido una colleja. Vamos a ver. Efectivamente, o sea, la Junta Electoral lo que dice es que se ha producido una infracción del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que viene a decir que desde que se convocan las elecciones hasta la celebración de las mismas queda prohibida cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos. Es decir, usted no puede utilizar el ministerio ni tampoco puede inaugurar un pantano para dentro del periodo electoral, porque se puede considerar como algo que vulnera, insisto, este artículo 50. Esto no es nuevo. Esto ya, para que te hagas una idea, para que recordárselo a nuestros oyentes. No le veo yo inaugurando pantanos, ¿eh? Como Paco. Cualquier cosa. Quien dice inaugurar pantanos, dice, pues salir inaugurando una comisión correspondiente para... Una casa ocupada. Una casa ocupada, efectivamente. A Pedro Sánchez le sancionaron por lo mismo con 500 euros y a la ínclita, otra de las personas más absolutamente que ha tenido un comportamiento más deleznable esta semana, la señora Celaá, la condenaron a 2.200 euros también en las anteriores elecciones por hacer 3/4 de lo mismo. Es decir, es verdad, le han sancionado, pero es curioso, no han sancionado económicamente nada. Se ha hecho como una especie de reprensión, una reprobación al acto, pero no llevaba implícita ningún tipo de sanción. De todas maneras, sale gratis. Es decir, si me vas a cobrar 500 euros o 2.000 euros por sancionarme por hacer un meeting desde el ministerio en el cual, con toda la pompa y el boato,
me revisto de la condición de candidato, pues sigue saliendo muy barato. La ley electoral es algo que sin duda debería revisarse por muchos aspectos, porque considero que francamente está anticuada y debería revisarse. Sí, quiero decir, porque a fuerza de ser justos también hay que recordarlo, aunque tú en su titular no lo hayas hecho, que también ha sido sancionada la señora Ayuso por un hecho de menor cuantía, de menor gravedad, pero igualmente y con referencia al mismo artículo, al artículo 50 de la ley de régimen electoral, también ha sido, digamos que le han hecho un pequeño tirón de orejas. Los políticos deberían de defender sus intereses sin utilizar a la administración en ello. Ricardo. Hombre, hay un uso político de las instituciones. Pero fíjate, Rodrigo, y ahora encima va a parecer que exculpo yo a Pablo Iglesias, que era lo que ya me faltaba, ¿no? Pero es que yo creo que ni siquiera se paran a pensarlo, Rodrigo, que les da igual, Es decir, si hay incumplimiento, hay incumplimiento. Si no, no, vería. Esto es lo que toca hacer, porque estamos además, en campaña. Si tiene que pagar 500 euros, es que ¿qué son 500 euros? ¿No? Para Pablo Iglesias ahora mismo, que no creo... es un millonario, ¿sabes? Sí, bueno, es que esto nos daría para otro programa, que es el enriquecimiento patrimonial que se ha producido, ¿no? Pero no, Rodrigo, fíjate que yo es que ni siquiera creo que se paren a pensar que puede haber una ilegalidad, que les da igual. Es decir, es como la situación, yo creo que Agustín la ha vivido, si también alguna vez, porque te encuentras con este perfil de cliente, ¿no? El cliente que es que llega un momento en el que va tan embalado con el coche que le da igual. Que le da igual cuál es el límite de velocidad en un momento determinado. Que va embalado, que no se para ni a pensarlo. Y yo creo que es que de verdad, en el calor de la refriega y de la campaña y de la política y de estar convencidos de que son líderes, etcétera, que no se paran a pensarlo. Que el 50 de la ley electoral, pues, no digo que les dé igual, porque si te da igual es que has parado a pensarlo. Que no. Lo cual es gravísimo, Rodrigo. Fíjate, antes no me acuerdo quién era que preguntaba, ¿esta gente quién les asesora? Bueno, es que no creas siempre que el asesorado se deja asesorar, ¿eh? Esto estoy seguro de que a Agustín le ha pasado también. Que no siempre el asesorado le deja al asesor asesorar, ¿eh? No. Y no te creas tú que preguntan siempre los clientes lo que van a hacer. No. Te encuentras pues con que ya lo han hecho y que después, pues sí, te han sancionado. Otra cosa diferente, y por rematar el tema, es que también, y estoy ahí con Agustín, llega un momento en el que hay algunos preceptos donde la consecuencia jurídica que se produce es tan pequeña, tiene tan poca gravedad para un partido político, para un político de esta posición social, que no es disuasorio. Es decir, que a un político le condenen a pagar 500, 1.000, 2.000 euros, les viene a dar igual. Pero es que, Ricardo, permíteme, porque creo que has hecho una exposición brillante como siempre, pero permíteme que la aderece con una pequeña gota de humor. Esto sería tanto como que el señor Iglesias dijera, perdón, como hace algún cliente, cuando llega y le dicen, oiga, que le vamos a condenar a 500 euros por haberle pegado una bofetada al vecino. Y dice, pues cóbreme 1.000 porque cuando salga le voy a dar otra. Pues 3/4 de lo mismo. Es decir, oiga, ¿cuánto vale que yo haya incumplido el artículo 50.2 de la ley de régimen electoral? 500 euros. Pues póngame 4 porque mañana voy a volver a hacer lo mismo porque, hombre, me sale muy barato, me sale muchísimo más barato el meeting y la gente se va a quedar más impresionada cuando se lo diga, no el candidato, sino el ministro desde su sillón del ministerio. Es un poco lo que estabas diciendo, dándole un poquito de tono irónico que me caracteriza o me... Pero que no, Agustín, pero tú sabes perfectamente, Rodrigo, que estos clientes existen, de verdad. Es decir, el que está convencido, ahora ya no, porque la forma de graduarse las multas varió, ¿no? Al cambiar el Código Penal. Pero antiguamente, cuando la multa era a tanto alzado, cuando uno podía más o menos calcular lo que iba a ser el importe de la multa, había quien iba a la pelea tabernaria, a la pelea del bar, preparado, y sabía que arrearle 2 bofetones a otro, pues podía ser una multa, pongamos en aquella época, tal lo que fuera.
e iba el hombre listo, iba listo sabiendo que le iban a condenar porque el bofetón era innegable y porque había testigos y de todo, pero mira, chico, pues si me tengo que defender, pues yo ya sé que le pego a este y me sale tanto. Y hemos llegado a un punto en el que hay ciertas sanciones que no son disuasorias. Voy a abrir un melón para otro programa, Rodrigo. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa con algunos delitos en España, ¿eh? Hay delitos que tienen una pena desproporcionada y hay otros delitos cuya pena no es disuasoria. Y te terminas encontrando con que al final al delincuente pues le sale a cuenta correr el riesgo, claro que sí. No, y sería interesante también hablarlo en otro programa, el nivel de conciencia delictiva que tienen los políticos, porque hablabas antes de que a lo mejor lo llevan tanto tiempo haciendo que les da igual o se creen, pues eso, que están en la cúspide, ¿no? Y entonces esto directamente es que ni lo miran si están cometiendo un delito, o sea, no tienen conciencia delictiva de que están haciendo algo. Eso lo explicaban también de cara a cómo se desarrollaba la política en los años 80, 90, en los años 70 también, de los famosos sobres, de los famosos maletines, de cuando un banco te financiaba una campaña, de cuando Banesto le financiaba a CiU, de tal, cual, así. Entonces, era una práctica habitual dentro de la política, ¿no? Y no había conciencia delictiva por parte de la mayoría de los políticos. Se pensaban que hacer eso era algo normal. Pero claro, luego tú te ibas a la ley y decías, oye, que no, que estoy cometiendo un delito, pero como era la práctica habitual, pues no había conciencia delictiva, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Eso también sería para hacer otro programa. Había hecho... Perdona, Agustín, por favor. No, que si se revisaran las prácticas administrativas en ayuntamientos y en comunidades autónomas, no se salvaba ni una. No se salvaba ni una. Porque evidentemente en este país lo que existe es una partitocracia de unas organizaciones que tienen otro funcionamiento, tienen otras normas, y cuando alguien se escandaliza por Gürtel, sacan los ERES, y cuando alguien se escandaliza de los ERES, pues te sacan lo que pasó en Marbella, y es algo estrambótico. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que la política vive en una realidad absolutamente paralela. De los enriquecimientos injustos, ahora que les hablen a los siempre bolcheviques y soviets de Montero y su marido, su pareja, perdón, el padre de sus hijos, que han incrementado su patrimonio de manera exponencial cuando la hemeroteca les recordaba que, hombre, qué vergüenza cobrar más del doble del salario mínimo interprofesional siendo político. Qué vergüenza, qué vergüenza. A mí a veces me da pena, porque es que es el político que peor hemeroteca tiene de todos. Es que es impresionante. Es que cada cosa que dice, es que fue muy boca chancla. Fue muy boca chancla y es que al final cada cosa que dice le sacan un vídeo de hace 5 años. Lo siento, te niego la mayor. Pedro Sánchez bate todos los récords en eso. Es que eres el presidente y el otro el vicepresidente. Y es el orden estricto de barbaridades o de falsedades a través de la red. Oye, Rodrigo. Bueno, vamos a pasar al tema de Rodrigo Lanza, que casi llevamos una hora y nos enrollamos. Tema de Rodrigo Lanza, confirmada la condena de 20 años de cárcel por el crimen de los tirantes. Por fin se ha confirmado esta sentencia. ¿Qué os parece? Son 20 años de cárcel, ¿eh? La verdad es que, asesinó a un hombre, lo mató de una paliza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que es una sentencia que da ejemplo, ¿no? A otros que quieran a lo mejor hacer lo mismo o que puedan hacer lo mismo, ¿no? Que a lo mejor se sientan tentados a pegar a alguien que lleve una mascarilla con la bandera de España o unos tirantes con la bandera de España o que lleve la bandera de España y tal, pues a lo mejor es que se te acerca un energúmeno, te pega una paliza, te da un golpe malo y te mata, ¿no? Entonces, Ricardo, ¿tú qué piensas de esto? Mira, antes tú lo resumías con una técnica de titulares que utilizaba el periódico El Caso, pero que era muy efectivo, porque es verdad que te hacía ver como en un fogonazo la gravedad de un determinado delito, ¿no? Aquí probablemente hay dos cosas. Una, se vuelve un juicio mediático y termina conociéndose como el juicio o el caso de los tirantes, efectivamente porque los tirantes de la bandera de España y por la sospecha de que la víctima había sido seleccionada, había ido por él, mejor dicho, precisamente por
los tirantes y por lo que esto podía revelar. Pero yo creo que hay otro efecto o hay otra circunstancia que rodea este proceso. Es verdad que hay una parte de la sociedad española que piensa que solamente hay delito cuando la víctima está adscrita, se adscribe o la adscriben a un colectivo de izquierdas. Y que cuando no es de izquierdas, el delito no puede tener tintes políticos, es un delito común, pero no tiene una variable de motivación política. Claro, luego creo que hay otra cosa más profunda, que ya no es jurídica, es cultural, pero que tiene su importancia, que es la asociación de la bandera a una determinada ideología. Que podríamos entrar, creo que alguna vez de hecho hemos hablado con Agustín sobre el tema de los símbolos nacionales y su asociación, querida o sin querer, pero su asociación a un determinado espectro ideológico. Pero me parece interesante porque, claro, hay una parte de la opinión pública y de la sociedad española que se va sintiendo progresivamente alienada, que da la impresión de que cuando el ofendido pertenece a un colectivo minoritario, existe una condena unánime y de alguna forma hay un aparato de reconocimiento de la condición de víctima que se pone en marcha, pero cuando la víctima pertenece a la religión mayoritaria, a una determinada ideología o a una corriente de pensamiento, entonces no puede ser víctima por motivos políticos. Tiene que ser el delito común, ¿no? Hubo otro caso, un precedente, que seguramente recordarás, que es la paliza que les pegan a los guardias civiles en Alsasua. Que estoy seguro de que recordarás. Entonces, hay de trasfondo una cuestión, que es la de los delitos cometidos por motivos políticos. Y no me refiero ahora tanto como una finalidad política, caso del terrorismo, por ejemplo, caso de ETA, sino por una... Se ha quedado pillado. El autor selecciona a la víctima por motivos políticos, ideológicos, etc. Agustín. Pues muy brevemente, hombre, para enviar mis felicitaciones máximas a la señora Julia Otero, que en el año 2020 entrevistó al bueno de Rodrigo Lanza y lo entrevistó poco menos que echándole el brazo por encima. Mis felicitaciones máximas al Ayuntamiento de Barcelona, que promocionó aquel documental Ciudad Muerta, en la que se ponía poco menos que a este heredero de Pinochet, heredero indirecto porque es familiar de la familia de Pinochet, se le enaltecía y se hablaba de él como una especie de quinta esencia de la revolución. Y mis felicitaciones máximas también al señor Monedero, el cual hace muy poquito tiempo decía algo tan ilustrativo, y permítame que lo lea. Habrá que esperar a ver qué es lo que dice el juez, porque a mí me resulta dudoso que alguien desarrolle tal cantidad de violencia porque lleva a alguien unos simples tirantes con la bandera de España. A mí me cuesta mucho trabajo creérmelo. Es decir, habrá más cosas y ojalá muy pronto la justicia las establezca. Pues mira, querido Monedero, que eres un monstruo, que tú eres el nuevo miembro del Tribunal Popular. Serías un magnífico miembro del Tribunal Popular. Habrías hecho un papel extraordinario junto a la magnífica Ana Pardo de Vera en esa tertulia de Rocío Carrasco, en la cual se juzgaba. Tú hubieras estado ahí, hubieras pintado maravilloso y lo hubieras bordado también. Ya lo ha dicho un tribunal. Ese señor es un asesino y va a pasar buena parte de su vida en la cárcel, para mayor desgracia de todos los enumerados y de todos aquellos que pensaron que era inocente. Pues muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias, Ricardo, por haber atendido de nuevo a nuestra invitación una semana más. Muchísimas gracias a los dos y buen fin de semana. Es un placer, Rodrigo. Feliz fin de semana. Como siempre, un placer. Y apaguen Telecinco, apaguen cuando vaya a salir todo esto, apáguenlo, porque viéndolo, acabas contribuyendo a todo esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo hace que no veo la televisión, yo ya no sé qué anuncios ponen. Yo de pequeño me sabía toda la publicidad
de esto de las galletas y todo esto, que cantabas hasta las canciones. Y es que ahora mismo yo ya no sé ni qué anuncios ponen. O sea, yo es que no veo la televisión. Eso vuelve a ser una basura todo. Vuelves otra vez, Rodrigo, a insultarnos al bueno de Ricardo y a mí con ese tipo de comentarios, porque lo que estás queriendo decir es que nosotros nos acordamos del Capitán Tan y que nos acordamos de los anuncios de Colacao. Y tú, evidentemente, eres llegarás de los 80, y claro, los 80 nosotros ya nos cogió bailando en el Cronen o bailando en alguna discoteca de Madrid. Es más, Rodrigo, estás a un paso de la discriminación por edad, ¿eh? ¿Sí? Estás a dos programas de la discriminación por edad. Pero aparte de eso, no es solo que nos acordamos de los anuncios, que esto ya es grave. Es que, Agustín, nos acordamos de los juicios. Tú ahora, cuando has dicho lo del Capitán Tan, yo me estaba acordando de la fuga de Luis Roldán. Hombre. Es algo, Rodrigo. Bien traído. Yo creo, o no habías nacido o eras muy pequeño. Pero claro, yo nací en el 89. Pues entonces tendrías 5 años, porque esto fueron, si la memoria no me falla, en el 94. Pero lo gracioso es que, claro, ya empieza a haber unas referencias judiciales, etcétera, que te hacen sentir que de verdad eres muy mayor. Sí. Claro, dice, no. No me refiero ya solamente a juicios célebres como los GAL, etcétera. El caso Filesa. Y a veces los alumnos, en una conferencia o con gente joven y tal, te miran un poco raro, como diciendo, el caso Filesa, ¿esto qué fue? Cuando en su día fue el caso más grave de corrupción que hubo en España. Con lo cual quedas advertido, porque la próxima será motivo de que le demos queja a la superioridad de estado de alarma y pidamos que te pintemos de canas un poquito la cabeza para evitar esta constante discriminación por edad que estás haciendo, que es muy impropia en ti. El envejecimiento artificial. No, hombre, este programa lo haremos vitam aeternam y entonces me empezará a salir la barba así más blanca, me empezaré a parecer a una especie de Gandalf o de Dumbledore, ¿no? Presentando el programa, entonces, te empezarás a parecer... y vosotros seréis más viejos que la Mojama. Ya está. Sigue. Lo estás mejorando, campeón, lo estás mejorando. Bueno, muchísimas gracias a los dos y muchas gracias y nada, nos vemos la semana que viene. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Disculpad, pues estas licencias que nos tomamos, ¿no? de bromas de vez en cuando, pero es que ya son tantos programas juntos que bueno, de vez en cuando hacemos bromas. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Hemos hablado del tema de Rocío Carrasco con Antonio David, hemos hablado del tema de Iglesias, de Pablo Iglesias, que ha infringido la ley según la ley, o sea, según ha marcado la Junta Electoral, ha infringido la ley al echar ese discurso de despedida de candidatura a la Comunidad de Madrid desde su despacho de la vicepresidencia del Gobierno. Y hemos hablado también del caso de la condena confirmada de Rodrigo Lanza por el famoso crimen de los tirantes. Así que nada, y se me olvidaba, por supuesto, el tema de Mónica Oltra, del exmarido de Mónica Oltra, que ha sido condenado a 5 años de prisión por abuso a una menor. Todavía, como decía Agustín, le queda el recurso al Tribunal Supremo. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos, buen fin de semana y viva España. Thank you.